Muy bien, si está ahí en Juan capítulo 4, vamos a ir a la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 27. Dice esto: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bueno, esa es la lectura de la palabra del Señor. Tomen asiento mis 2 hermanitos que están aquí, que los dejé en las esquinas para no predicarles solo a la cámara. Muy bien, estamos entrando entonces en los 21 días de ayuno. Digan amén, digan gloria a Dios, digan, no sé qué puedan decir. Pero vamos a entrar mañana a los 21 días de ayuno. Y siempre ayunar tiene que ver con consagración, tiene que ver con separación, con santificación. Entonces, ayunar es un acto de fe, no solamente es un acto natural, sino que es un acto de fe. Entrar en estos 21 días de ayuno, también durante los 21 días vamos a hablar acerca de la profundidad de lo que es el ayuno. Sí, de la profundidad del ayuno. Entonces, uno cuando revisa la escritura, el ayuno no es algo nuevo, es algo muy antiguo, y que el Señor también, Jesús, lo practicó antes de comenzar su ministerio, ¿cierto? Antes de hacer el primer milagro, estuvo 40 días ayunando en el desierto. Vemos también no solamente personas que ayunaron, la iglesia ayunó, y no solamente la iglesia, aún ciudades y pueblos enteros ayunaron. Recuerden ustedes al profeta Jonás, cuando fue enviado a dar no un informe, sino que a establecer, porque el Señor lo había enviado un juicio sobre la ciudad de Nínive. Pero la Biblia dice que cuando el profeta llega a ese lugar, al oír el mensaje, no digamos que el profeta hizo un llamado, no podemos decir que el profeta contó su testimonio. Si el profeta cuenta su testimonio, tal vez sería hermoso, pero el profeta no contó su testimonio, el profeta no hizo un llamado, el profeta no dio ilustraciones. El profeta lo único que hizo fue decir lo que el Señor le envió a decir. Mira qué hermoso. Una ciudad de 120,000 personas se volvió al Señor solo porque un hombre dijo lo que el Señor le dijo que dijera. No sé si alguien lo puede recibir. O sea, no es que mi testimonio puede impactar a alguien, pero no puede transformar a alguien. Reciba eso. Yo puedo contarle un testimonio a usted y ese testimonio le puede impactar. De hecho, tengo testimonios buenísimos, pero ese testimonio impacta la vida de alguien, pero no tiene la capacidad de transformar la vida de alguien, porque nosotros no somos transformados por los testimonios que escuchamos. Somos transformados por la palabra que recibimos y la obra del Espíritu Santo que se hace por medio de la palabra que el Espíritu Santo da. O sea, lo que puede transformar mi vida no es el testimonio que yo escucho, sino la palabra que retengo. Y cuando la palabra entonces es oída, la palabra hará su trabajo. No hay nada más que eso. O sea, cuando nosotros vemos a Felipe, lo que hace Felipe con el etíope es decirle lo que la palabra dice y darle entendimiento a algo que él no podía entender. Felipe no contó su testimonio de lo que estaba pasando en Samaria. Nos vemos haciendo eso a Felipe. Nos vemos
diciéndole a Felipe, el Espíritu del Señor me trajo, sino lo único que hizo Felipe es decirle lo que la palabra decía y que él no entendía. Y eso provocó que un hombre simplemente al oír la palabra, porque escúcheme bien, la palabra es suficiente. Voy a volver a decirlo, la palabra es suficiente para transformar la vida del hombre. A veces no es malo oír un testimonio, por supuesto que no lo es. Por supuesto que no es malo escuchar lo que Dios hace en otro, pero no podemos nosotros ni atribuirle ni descansar en el testimonio de alguien. Y no podemos nosotros hacer nuestro testimonio el caballito de batalla o el pilar más importante de mi vida, porque aquella persona que me está viendo de pronto puede decir, ay, yo voy a contar un testimonio, el Señor me sanó, pero le tengo una noticia, ese testimonio a Lázaro le sirvió hasta que se volvió a morir. O aquellos hombres que fueron sanados se volvieron a enfermar, eso es común. Entonces no puede ser un pilar, porque una persona puede contar un testimonio hasta que de pronto vive otra situación y la seguiremos viviendo. Entonces el testimonio, claro que es bueno, no es malo, porque me hace testigo de una obra de Cristo en mi vida. Pero lo que transforma la vida de las personas no son los testimonios que tenemos, sino que la palabra y la impartición del Espíritu por causa de ella. Entonces cuando vemos a Jonás en esta predicación, que él no le pone ni empeño, digamos la verdad, él fue a decir para cumplir de mala gana, ¿verdad? Digan amén, porque Jonás no estaba entusiasmado con el asunto. De mala gana es mal, luego se sienta en un lugar a decir, a ver, vamos a ver cómo se destruye esta cosa. Entonces no tenía la intención de que la gente se arrepintiera, pero no es la intención, porque a veces nos pasa que yo sí tengo la intención que todos se arrepientan, pero no soy fiel a lo que el Señor quiere que yo haga. Y la Biblia dice que con esa predicación que él hizo, todo el pueblo se arrepintió, desde el rey hacia abajo, todos se arrepintieron, y el rey hace un llamado. El rey dice, nos vamos a vestir de cilicios, vamos a echar cenizas sobre nuestra cabeza, y lo que vamos a hacer, vamos a ayunar. Y no solamente nosotros, y esto es fuerte, porque él dice, la palabra que hemos recibido es tan fuerte que no solamente nosotros vamos a ayunar, sino también van a ayunar los animales. Hermano, ese hombre la palabra lo llevó a un entendimiento de algo que él podía hacer para expresar lo que pasaba en su corazón. Y él dijo, van a ayunar los animales. Y no solamente los animales, van a ayunar los niños. No, porque una cosa es que yo ayune, y otra cosa es que mi gato, yo creo que a mi gato igual lo voy a meter a 21 días de ayuno, está muy gordito. Y otra cosa es que mis hijos, o sea, yo no sé, ¿verdad? Si Tomasito, si de pronto otros hijos le podríamos decir 40 días no van a ayunar, no van a comer, perdón, o un día o 2 días. Por supuesto, porque el clamor de un niño es diferente, uno puede incluso soportar, pero un niño, un día, 2 días, debe ser tremendo ver que tu hijo está pidiendo comida y por causa de lo que tú estás haciendo no puede comer. Y sabe, estos niños estaban pagando la consecuencia de la maldad de sus padres. Pero en sí, lo que quiero decir con esto, no voy a entrar ahí, lo que quiero decir es que fue tal la palabra que impactó con el poder de Dios en el corazón del rey y de toda la gente, que todos ayunaron. Y aunque era un pueblo pagano, enemigo de Israel, perverso, sanguinario, dice la Escritura, el hecho de arrepentirse y manifestar el arrepentimiento a través incluso del ayuno, entonces quiere decir que también el ayuno es una manifestación de arrepentimiento y de quebrantamiento. Y es muy hermoso porque la Biblia dice que Dios los perdonó. ¿Por qué? Por la actitud que tuvieron, no solo por dejar de comer, sino porque hubo una actitud expresa a través de lo que ellos escucharon. Y el Señor extendió su misericordia.
Entonces, cuando vemos en la Escritura y durante estos próximos días, vamos a ir viendo algunos pasajes que nos puedan dar luz acerca de la trascendencia del ayuno. Hemos dicho, y por supuesto cuando hablamos acerca de la voluntad del Señor, es que no ni ayunamos, ni oramos, ni leemos la Biblia como un elemento para que el Señor cambie la voluntad. En ningún caso, en ningún caso. El ayuno me consagra para hacer lo que Dios quiere. El hecho de dejar de comer, porque digamos, la comida no es mala. Digan amén, sobre todo los hermanitos. Digan, la comida no es mala, ¿verdad? ¿Verdad que no? Es buena. Y más aún si la cocina Claudita, si la cocina algunas personas, es buena la comida. Y es buena por una razón. Que sea rica es otra cosa, pero es buena y necesaria. Pero es buena por una razón. Porque el Señor la creó como un elemento necesario para el cuerpo. Entonces es buena a partir de que el Señor la diseñó, que también nuestro cuerpo estuviera dependiente de una comida para poder funcionar. Eso es así. Ahora pónganme atención a esto. En Juan capítulo, lo que estamos hablando, leí el contexto, pero en el capítulo 31 dice la Escritura que los discípulos le rogaban que comiera el Señor. Ahora, note por favor, cuando usted en los primeros versos, los discípulos van a comprar para comer, entran al pueblo de Samaria y dejan al Señor fuera. Yo pienso que lo hacen con una idea de poder cubrirlo, de que Él no entre a un lugar que es tan pagano, en una forma de cubrirlo. No quieren que el Señor entre, pero el Señor estaba, dice la Escritura, cansado. Y no solamente cansado, sino también sediento. Ahora ellos llegan con una comida, y cuando llegan con una comida, el Señor le dice, ya no quiero comer. Llega un momento, mírenme por favor, cuando ellos llegan con la comida, hay un momento en nuestra vida cuando estamos tan inmersos en las actividades que hacemos, y no solamente que son muchas y tediosas, sino que cuando son incluso en nuestro corazón palpita por lo que hacemos, el tiempo se nos pasa. Yo no sé si usted ha estado cuando son las 4 o 5 de la tarde y ni se acordó de comer, o llega a la casa de regreso y dice, no, hoy día yo no comí porque las actividades fueron muchas, y además el nivel de adrenalina de todo lo que se hace durante el día es tan alto que incluso ni comes, no te da ni hambre, ni te acuerdas, ni tienes tiempo, y en algunos casos ni te dejan. Digan amén por favor. Pero es eso, es como el nivel del momento que estás tan inmerso en algunas actividades que se te pasa el día. A mí me pasó muchas veces que yo pasaba todo el día sin comer, y a veces la comidita quedaba allí y no iba a comer, y me preguntaban, vamos, yo no, estoy muy ocupado, y a veces estás tan metido en lo que haces que incluso la comida ya ni siquiera por causa de lo que has vivido y por causa de lo que vas a vivir, y eso les pasó al Señor, que por causa de toda esta obra que se estaba viendo y por causa de todo lo que el Señor sabía que venía, el Señor estaba en un momento donde un pan no era un tema para Él. Estaba expectante el Señor de todo lo que se había hablado ya con esta señora. El Señor había mostrado un área de Él, y ahora venían los samaritanos, y el Señor sabía lo que venía los próximos 2 días, y eso empezó a hacer latir el corazón de una forma tan fuerte que el churrasco que le trajeron, que el completo que le trajeron, al Señor no le hacía nada, que ya no le causaba nada, aunque él tuvo hambre por causa de la actividad propia del ministerio que ejercía, y hacer la voluntad de Dios y estar cumpliendo lo que Dios quería que él hiciera, te trae una satisfacción tan grande el hacer la voluntad de Dios, que ya no estás pensando en las cosas que no son malas, pero que ya no te satisfacen. Reciba eso por favor. No es que sean malas. Hay cosas que no son malas, pero estás tan inmerso. Hay cosas que fueron buenas durante un tiempo y que fueron tremendamente trascendentes para mi vida, que cuando yo no las hacía era como que me faltaba algo. Pero ahora, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, aquellas cosas que un día llenaron en tu corazón ya no significan mucho para ti. No es que sean malas, no es que sean pecado inclusive. Es que estás tan inmerso en hacer la voluntad del Señor que ya ni siquiera estás pensando en llenar un espacio de tu vida, porque no hay espacio.
Porque no hay espacio, no estás buscando plenitud, no estás buscando entretención, sino que tu vida gira en hacer lo que Dios espera que tú hagas, y eso provoca entonces una satisfacción y una plenitud que no es que las cosas en sí sean malas ni sean pecado, sino que simplemente es una cosa tan hermosa que el Señor comienza a darte plenitud al hacerlo, y es más, se va al cansancio. Por eso el apóstol Pablo viene llegando de recorrer las iglesias y de pronto se para, se sacude, deja la maleta, la está abriendo y le dice a Bernabé: oiga, vamos otra vez a visitar las iglesias. Y le dice: pero si estamos, todavía no desarmamos ni la maleta, llevamos meses en este rollo de visitar iglesia, visitar iglesia, visitar iglesia, visitar, y todavía no abren ni la maleta. Y le dice a Bernabé: vamos a ver, vamos a darnos otra vueltecita. Y Bernabé lo queda mirando: ¿en serio? Sí, cierra la maleta si salen otra vez. ¿Por qué pasa eso? Porque está la satisfacción de hacer la voluntad de Dios, que trae plenitud a tu vida, y que cualquier otra cosa no significa nada en relación a la satisfacción, la plenitud, el respaldo y el gozo que te provoca hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Es muy hermoso. No es tedioso y no es necesariamente fácil, pero te genera tal satisfacción. Es como, no sé si es como darle una alegría. Es como cuando tú vas a buscar algo para alguien que amas. Es cuando recorres lugares buscando un regalo para alguien que tú amas mucho y te puedes esforzar. Y cuando tú recibes algo que manifiesta un esfuerzo, es muy distinto. No es que me regalaron una gift, no tengo problema con la gift card. Si me quieres regalar una, yo no tengo ningún problema. Pero cuando te regalan una gift card, te están dando un poco de dinero, te dan un cheque, una transferencia, no está mal. Si lo quiere hacer, hágalo. No voy a pelear con eso, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando alguien buscó algo que sabía que a ti te iba a gustar. Hace días fui a predicar a la iglesia La Gracia, hermosa iglesia en San Bernardo, Pastores Lubitich. Y de pronto me dan un regalo. ¿Y saben lo que me regalan? Mate. ¿Me pudieron haber regalado un libro? Sí, pero no leo libros. Me pudieron haber regalado otra cosa, pero ellos sabían lo que a mí me gusta y se dieron el trabajo de buscar aquello que yo quería recibir, aunque no lo dije, porque conocían mi corazón y mis gustos. Y eso es hermoso. Entonces, y cuando tú quieres del otro lado complacer el corazón de alguien, entonces tú buscas y no te cansas. Y es más, cuando amas no te cansas. No sé si están acá todavía. Ay, quiero avanzar porque esto es hermoso. Mire, entonces lo que el Señor dice es: mi comida. ¿Cuál es la comida del Señor? Es que haga la voluntad de mi Padre. Él dice eso. Mire, por favor, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe la obra que me envió. Entonces, si nosotros hiciéramos de la voluntad de Dios el principal alimento de nuestra vida, si viéramos el hacer como el comer, uy, hermano, si usted viera, no voy a nombrar la cámara, no lo muestre, por favor. Si usted viera el hacer la voluntad de Dios como el comer, santo Dios, usted sería, hermanos, tremendo. Si usted viera, si viéramos la voluntad, mire la imagen del Señor. Está diciendo: ustedes fueron a comprarse, a forzar, míreme por favor, y entraron a un lugar que ustedes menospreciaban, despreciaban y rechazaban, pero la comida los hizo entrar a un lugar, o sea, la necesidad de comer los hizo entrar a un lugar que ustedes menosprecian, que para ustedes es despreciable, y ustedes fueron capaces de entrar a causa de la comida a un lugar que no hubieran entrado jamás, pero la comida los hizo entrar. Si ustedes vieran la voluntad de Dios como la comida, entrarían a lugares que no estarían dispuestos a entrar, harían lo que no estarían dispuestos a hacer, a menos que la razón sea muy alta. No sé si me explico.
O sea, ellos entran a Samaria, hermanos, porque allí la cosa les pilló el hambre y las tripitas comenzaron a sonar. Pero entendamos, 12 discípulos judíos entrando en tierra samaritana, no queriendo hablar con nadie, no queriendo conversar con nadie, pero teniendo que hacerlo necesariamente por causa de la comida, por causa de la necesidad del cuerpo. Tuvieron que entrar a un lugar donde nunca hubiesen querido entrar, pero a causa de la comida tienen que ingresar. Si uno lo piensa, la comida generó una actitud de necesidad de hacer algo que ellos no hubieran hecho de ninguna otra forma, a no ser que la necesidad sea más grande que cualquier otra cosa en su vida. Y cuando nosotros miramos esta palabra y vemos que entonces sí, para mí hacer la voluntad de Dios es como comer, usted se esforzaría, usted no cuestionaría, porque se genera una necesidad. Y usted en su vida y en mi vida es una necesidad, no es una alternativa. O dígame usted que comer para usted es una alternativa, es una necesidad. ¿Verdad que sí? Amén, dice ahí fuerte el hermanito. Es una necesidad. Y ahora parece que algunos ya tienen esa necesidad. Lo veo con cara de necesidad. Pero es una necesidad. Y usted puede decir, es más, usted pudo haber, de hecho ayer yo fui al matrimonio, antes de ayer fui al de Paola con Daniel, ayer fui al matrimonio de Natalia y Eduardo, ¿verdad? Todos los días metidos en matrimonio. Y después de un matrimonio nos queda, hermanos, como de hecho anoche yo comí durante el día y comí mucho, hermanos. Qué cosa, qué manera de comer. Como vamos a entrar a los 21 días, dije voy a comer. Y comí. Y le dije a mi esposa ni siquiera alcanzó a comer postre porque comimos tanto. Y de pronto llegamos y eran las 12 de la noche, y de las 4 o 5 que llegamos a la casa no comimos hasta la noche. Yo me puse a estudiar 1 de la mañana, 2 de la mañana estaba estudiando, y la comida, hermanos, todavía, pero ya a las 3 como que ya lo que comí como que ya no era suficiente, y empecé a sentir con el olfato biónico, y sentí que mi hijo dejó la mitad de una hamburguesa. ¿Te acuerdas? Y dije, no sé si comerla, porque comí tanto a mediodía. Pero la necesidad era tan grande que esa hamburguesa que estaba ahí me llamó, literalmente, y me miró y me dijo, ven. Y digo eso porque aunque comí tanto a mediodía, ya por la noche otra vez tuve hambre. Y no importa cuán satisfecho te sientas tú de hacer hoy la voluntad de Dios, permanecer en Cristo hará que siempre quieras volverlo a hacer. Y no importa cuánto, hay personas que comen arroz y dicen, hoy día comí arroz y ya no quiero más arroz 2 días después. Es una cosa, cuánto más hacer la voluntad del Señor. Diga amén, diga gloria a Dios, ayúdenme. Entonces, hay personas que pueden encontrar satisfacción en diferentes cosas. Comprar, hay gente que siente satisfacción al ir a comprar, ¿verdad? Aún sin dinero, van a puro vitrinear, pero salir y a mirar le genera digan amén, algunos me dicen amén. Mirar, ¿verdad? Hacer deportes, jugar. Estas cosas no necesariamente son malas, pero satisfacen temporalmente algo en el corazón. Ahora, déjeme, es que yo no puse el reloj, así que voy a mirar. Muchas de las cosas que hacemos son para satisfacer o generar satisfacciones personales, pero nunca están orientadas a la complacencia de Dios ni a la formación de la vida. Nunca. Sino que jugar no está mal, hacer un deporte no está mal, es buenísimo, no es malo, pero solamente no tiene el elemento de formación ni de glorificación. No están diseñadas para cumplir el propósito de Dios. Entonces, muchas veces lo que hacemos es simplemente satisfacer un deseo, pero no estamos pensando en honrar ni agradar a Dios. No hay el espacio para negarse a sí mismo, sino a veces incluso para llenarme de mí. Muchas de las actividades sirven solamente para llenarme de mí mismo.
No estoy pensando en hacer la voluntad de Dios, sino en satisfacer deseos y llenar mis expectativas, pero no cumplir el propósito de Dios. Póngame atención a esto. El Señor dijo entonces: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces la comida no es algo para comer, sino que el Señor dice que es algo para hacer. Mire lo que dice el Señor: mi comida es hacer. Por lo tanto, la comida, según lo que el Señor dice, no es algo para comer, para meter en la boca, sino es algo para hacer. La comida tiene que ver con el hacer. No es algo que como, sino es algo que hago. Entonces, a veces incluso en el ayuno uno deja de comer. Ayunar es dejar de comer para hacer. Por eso Isaías 58 es tan hermoso, porque Isaías 58 dice: no clames en las calles, no pongas tu cara media así como moribunda que estás para que la gente te pregunte. El ayuno que yo escogí no es eso, sino mire lo que dice: el ayuno que yo escogí no es deja de comer, sino que anda a hacer. Le dice: sino que el ayuno que yo escogí es que rompas cadenas, es que ayudes a la gente, es que partas tu pan con el hambriento. El ayuno entonces que el Señor eligió, Isaías 58, está orientado a hacer algo, no a dejar de comer algo. Dígame por favor a eso. Entonces, ponga atención a esto. Entonces, mire por favor, el Señor dejó de comer porque entendía que hacer la voluntad de Dios es más trascendente que comer. ¿Cuándo? Entiendo la trascendencia de hacer la voluntad de Dios. Entiendo que hacer la voluntad de Dios es más trascendente, importante que comer. Pastor, me está diciendo entonces que hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, que cumplir con su palabra es más importante que comer. Sí. Otra vez, miren, hacer la voluntad de Dios en la vida de un creyente debe ser más trascendente que la propia comida. Porque la comida es trascendente para el cuerpo, pero hacer la voluntad de Dios es trascendente para la vida. Y la vida es mucho más que el cuerpo. Dígame por favor. La vida es mucho más que el cuerpo. Y es más, sin usted comer todavía podría tener vida. Jesús dice que durante 40 días y 40 noches no comió ni bebió, así como Elías, porque Jesús estaba en un desierto y Elías corrió por el desierto durante 40 días y 40 noches, y eso médicamente es imposible, porque se manifiesta que lo que está queriéndonos decir es que una persona sin los elementos naturales debería morir médicamente, pero nos está diciendo que la vida no es sostenida en sí por la comida que comemos, sino por la voluntad de Dios. Qué hermoso, hermanos. Entonces, piensa en esto. ¿Qué pasaría si usted deja de comer? En sí, ¿qué pasaría? Se muere, ¿verdad? En sí se muere si no come. ¿Qué le pasa a usted si no come? Se muere, ¿verdad? No, aquí nadie me ayuda. Usted. ¿Qué pasa si deja de comer usted? Se muere, ¿verdad? Piensa en esto. ¿Y qué pasa si deja hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué pasa si dejamos? Si para nosotros, si ya el principio es que hacer la voluntad de Dios es más importante que la comida, y si yo le pregunto a usted, si usted deja de comer, ¿qué pasa? Usted me dice, me muero. Y yo le pregunto ahora, ¿y qué pasa si deja de hacer la voluntad de Dios? Lo que pasa es que manifieste que ya estoy muerto hace rato, pero que todavía no me doy cuenta. Yo puedo tener pulso y estar completamente muerto y lejos del Señor. Porque mire, este es el principio. Una persona que tiene la vida de Cristo, la voluntad del Padre quiere hacer. Otra vez, una persona que tiene la vida de Cristo, la voluntad del Padre quiere hacer. O sea, la vida de Cristo, o lo que hago en relación a la voluntad del Padre, manifiesta que tengo la vida de Cristo. El no hacer la voluntad del Padre manifiesta que estoy sin la vida de Cristo en mí. Diga amén, diga gloria a Dios. Déjame entrar los próximos minutos
Esto les va a sacudir un poquito, así que afírmese, póngase el cinturón de seguridad. No me apague la tele, señora. Espera un ratito, la comida puede esperar. Quédese ahí, no se mueva. Juan capítulo 8, versículo 39. ¿Están ahí todavía? Ustedes no me ayudan en nada, hermanos. Yo necesito hermanos más pentecostales en esta iglesia, hermanos. Ahí apareció uno. Muy bien. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante. Miren lo que dice. Respondió y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Quién dijeron los judíos que era su padre? Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Santo Dios. Porque la paternidad se manifiesta por medio de lo que hago. Si yo soy hijo de Dios, las obras de Dios hago. Tan sencillo como eso. O sea, lo que hago manifiesta mi paternidad, de quien yo soy hijo. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y hacer las obras del diablo, porque lo que digo no tiene tanta importancia como lo que hago. Por eso cuando leímos de Mateo 7 hace días atrás, no todo el que dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace. No el que dice, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace. Porque lo que hago manifiesta finalmente quién es mi autoridad y mi paternidad, y en qué espíritu yo estoy operando. Si soy altivo, egoísta, mentiroso, ladrón, lujurioso, rencoroso, desobediente, ingrato, ¿qué estoy haciendo? Y entonces es la lectura que yo debo tener de mí mismo. Saber quién soy, y lo que soy tiene relación con lo que yo hago, no con lo que digo y no con el lugar donde voy, porque yo puedo estar sentado acá y tener pensamientos completamente distorsionados a lo que es Dios. Pero los hijos de Dios han sido transformados por medio de la obra del Espíritu Santo, y esto por causa del arrepentimiento que genera el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ahora se manifiesta por causa de la paternidad de Dios, amando a Cristo y queriendo hacer la voluntad de Dios, sirviendo a su iglesia y manifestando los frutos del Espíritu Santo. Versículo 42, porque el Señor dice: porque si su padre fuera Dios, me amarían. Miren qué hermoso. Lo que dice el Señor, qué fuerte. Versículo 42 dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente. Si su padre fuese Dios, ciertamente ¿qué? Irían a la iglesia, tocarían un bajo, estarían en una cámara. No, si su padre fuera Dios, la expresión de ese amor, de la paternidad de Dios en mi vida, es el amor a Cristo. Ay, qué hermoso, hermano. La expresión de la paternidad de Dios en mi vida es mi amor a Cristo. O sea, amo a Cristo por causa de la paternidad de Dios en mi vida. Si mi padre es Dios, amo a Cristo. Versículo 44. Vosotros sois, miren lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y oye, es fuerte el Señor, ¿verdad? Uy, santo, esto es fuerte. No le está hablando a un pueblo gentil y pagano, le está hablando a los judíos. Y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Miren lo que dice: porque uno o hace la voluntad de Dios o hace los deseos del diablo. Él es homicida y mentiroso. No hay más opciones. No está el purgatorio aquí en el asunto. O yo hago la voluntad de Dios o cumplo los deseos del diablo. La voluntad del diablo, ¿cuál es? O el deseo del diablo es que dañes a otros, que te separes,
de tu esposa, que dejes de servirle, que hagas lo que quieras, que no ores, que no leas la Biblia, que no ayunes, que no prediques, que no ores por los enfermos, que no liberes al cautivo, que seas grosero, violento, peleador, ladrón, ingrato, desobediente, orgulloso, altivo. Esa es la naturaleza del infierno y muchas otras cosas más. Si alguna de ellas estoy haciendo y al hacerla no significa nada en mí porque son como cosas naturales que me salen desde adentro, esa es la naturaleza del infierno. Y si haciendo algo malo como eso no me arrepiento de lo que hago y nada pasa en mí haciéndolo, debo examinarme. Porque no importa si soy un ministro, un evangelista, un pastor, un miembro de la iglesia por año, no significa nada si estoy cumpliendo y haciendo los deseos del infierno. Entonces la paternidad es evidente. ¿Y sabe? Para saber en realidad qué hago, lo que debemos hacer es llamar a los testigos y parar a tu esposa y parar a tus hijos y a tus padres, y que ellos den testimonio de lo que nosotros hacemos y somos. Porque a veces nosotros damos testimonio de nosotros mismos, de aquello que creemos que hacemos bien. Pero si estuviera mi papá de testigo, mi hijo de testigo, mi esposa de testigo, y yo en el banquillo acá, y diga: santo Dios, fuerte los testigos, ¿verdad? Porque ellos nos conocen, ellos son los de verdad. El problema es, mi amado, es grave, porque muchas veces decimos, y por favor, usted que me está viendo, tenemos una generación de hombres que asisten a una congregación, pero pareciera que no son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacen no manifiesta que lo son. Están llenos de sí mismos, constantemente dañando a otras personas. No están con el interés de buscar a Dios ni saber lo que Dios quiere de ellos, sino que lo único que esperan es ser parte de una comunidad, de pronto conocer un texto bíblico, aprender una palabra, algo que los consuele, algo que los anime, pero no están queriendo hacer la voluntad de Dios. Están esperando que Dios supla sus necesidades, pero no están deseando hacer la voluntad de Dios. Hoy tenemos una generación que busca que el Padre pueda suplir una necesidad, pero no están dispuestos a hacer su voluntad, y buscan a Dios por las necesidades que tienen y no por el deseo de complacer a Dios ni obedecerle. Y esa es la realidad. Y es muy triste, porque no es eso lo que el Señor nos enseñó. Entonces, déjeme cerrar. Ya estoy un poquito pasado, pero déjeme cerrar. Si mi comida es hacer la voluntad de Dios, entonces puede ser que la gente no lo entienda, y puede ser que la gente no te entienda haciendo lo que haces. El Señor lo dijo. El Señor dijo: yo estoy comiendo una comida que vosotros no sabéis, o sea, no tienen la capacidad de entender, de comprender, ni de conocer. Esa es la palabra saber ahí en ese texto. No tienen la capacidad de conocer, de entender, ni conocer. No tienen esa capacidad. Yo estoy comiendo una comida que vosotros no sabéis. Y ellos que decían: ay, le trajo, porque no entendían. Lo que ellos, ¿cómo van a pensar eso? Nadie le iba a traer comida. Pero ellos, como no entendían, decían cosas. Y él le dice: yo tengo una comida. Entonces, mírenme por favor. Quiere decir que haciendo la voluntad de Dios, lo que lograré son incomprensiones. La gente no tiene la capacidad de comprender cuando yo hago la voluntad de Dios. No tiene. Es más, te juzgan. Haciendo lo correcto, es más, te motivan a lo malo. Si alguien te hace daño y en el trabajo alguien, ¿sabes lo que te dice la gente? No lo pesquís más nomás. Ya va a haber, ya que después te las pague o cualquier cosa, porque la gente no entiende.
Cuando la gente ve una injusticia, empieza a operar la venganza en su corazón. Pero hacer la voluntad de Dios es incomprensible para una mente natural. Entonces tú, si le dices a todos tus compañeros, no importa, ese ladrón que me acaba de robar, que el Señor lo bendiga, que el Señor tenga misericordia. A ese hombre que me acaba de golpear, esa ofensa que acabo de recibir, yo la perdono. Eso es incomprensible. Hacer la voluntad de Dios no es comprensible para la mente humana. Dígame, por favor. Hacer la voluntad de Dios, cuando la hacemos, genera incomprensión desde una mente natural. Pero también, cierro con esto, de verdad, pase usted porque voy a cerrar con esto. Por el tiempo, no por falta de lo que tengo, porque voy a seguir luego. Pero escúcheme bien. Hacer la voluntad de Dios genera un cambio en lo que digo y en lo que veo. El Señor dijo: alzad vuestros ojos. Ustedes dicen, faltan 4 meses, pero yo os digo, alcen sus ojos. Quiere decir que cuando yo hago la voluntad del Señor, lo que cambia no es solamente lo que hago, lo que cambia también es cómo veo las cosas y lo que digo en relación a lo que veo. Tengo un entendimiento de las cosas que veo y de las cosas que digo. Y no solamente eso, y de los tiempos. O sea, míreme por favor, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, se manifiesta desde lo que yo digo y desde lo que yo veo. Y no solamente eso, sino desde lo que entiendo. La gente puede ver algo y no comprender nada de lo que ve, y estar mirando algo y no conocer el tiempo de aquello que mira. Dice el Señor, ustedes dicen, mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dice, ustedes dicen, aún faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo, el problema es que ustedes lo dicen porque han estado conectados a una comida natural, pero yo les digo porque he estado conectado a la voluntad del Señor. Quiere decir que cuando yo hago la voluntad de Dios, tengo la capacidad de ver lo que Dios espera que yo vea e interpretar el tiempo de lo que veo y saber, yo no sé si están acá, pero tengo la capacidad, porque hacer la voluntad de Dios te alinea al Dios de la voluntad. Hacer la voluntad de Dios te alinea al Dios de la voluntad, y ahora tienes la capacidad de ver las cosas de una forma diferente. Ves lo mismo, pero interpretas algo distinto. Veo lo mismo, pero no lo veo como una dificultad, lo veo como una oportunidad. Porque lo estoy viendo, lo veo, y no solamente lo veo, sino que discierno el tiempo. Lo estoy mirando, pero a la vez que lo veo, puedo discernir el tiempo de ese asunto. Y ahora, cuando discierno, puedo decir, por eso el Señor dice, ustedes dicen, pero dicen las cosas de acuerdo a lo que ven. Pero yo os digo, esto no es que falten 4 meses, es ahora la cosa. Porque puedo ver en una dimensión de aquello que estoy comiendo. O sea, la comida, atención, la comida me abre los ojos para ver las dimensiones de aquello que sin hacer la voluntad de Dios no lo puedo ver. O sea, es el hecho de que mientras hago la voluntad de Dios, la comida de mi vida, puedo decir, puedo ver y puedo entender en una dimensión completamente diferente. Lo que para unos es una tragedia, para mí no es una tragedia, es una hermosa oportunidad. Por eso cuando a Pablo lo apedrean en Listra, lo tiran y lo sacan y lo tiran muerto, entonces él dice, ay, estos tipos, yo nunca más, y que venga fuego. No, él se sacude y dice, entiendo lo que está pasando, entiendo lo que está haciendo el infierno, pero esto a mí no me va a detener. La Biblia dice, se sacudió, se arregló y volvió a entrar al mismo lugar donde lo habían sacado y lo habían matado. ¿Por qué? Porque estaba tan lleno de la voluntad de Dios que sabía que aunque el hombre lo sacó muerto, el Señor lo levantó para volver a entrar. Wow. Es que eso es lo que provoca la voluntad de Dios, es que usted y yo, mi amado hermano, podamos entrar a donde Dios nos quiere tener, decir lo que Dios quiere escuchar y hacer lo que complace al Señor. No es solamente el hecho de dejar de comer algo, no es eso.
No es solamente decir, bueno, como todos van a ayunar, es una moda, todos lo vamos a hacer, sino que entendamos la trascendencia que el ayuno, la búsqueda del Señor, el quebranto, me tiene que llevar y me debe conectar a hacer la voluntad de Dios. Y mientras la hago, lo que digo va cambiando. Lo que veo puede ser lo mismo que ven los demás, pero lo interpreto de la forma correcta y lo entiendo de la manera que Dios quiere. Y entonces puedo conocer el tiempo de las cosas. Y para algunos dicen falta, pero usted dice es ahora. Ay, qué hermoso. Para algunos pueden decir todavía falta tanto. Veo a mi esposo tan lejos, veo a mi hijo tan lejos, veo que falta tanto. Y el Señor dice, no, si haces mi voluntad, vas a interpretar de la forma correcta que no es hacia adelante, es ahora. Porque Dios puede hacer cosas ahora. Una persona que no hace la voluntad de Dios malinterpreta y no conoce de tiempos. Una persona que hace la voluntad de Dios entiende de tiempos e interpreta de acuerdo a la obra del Espíritu y no de acuerdo a las cosas que ve con sus ojos. Vamos a orar. Los que están aquí, pónganse en pie un minuto, por favor. Aleluya. Deje que el Espíritu Santo pueda traer entendimiento más allá de lo que yo pueda decir. Jesús, gracias. Vamos ahí donde está. Vamos ahí donde está. Diga, Señor, gracias por su palabra. Gracias por su palabra. Hermoso Jesús, gracias por su palabra. Gloria. Ahí donde está usted, haga de la voluntad de Dios su comida. Y diga, Señor, hoy entiendo que su voluntad es más trascendente que la comida. Y que hacerlo abrirá mis ojos. Hacer su voluntad abrirá mis ojos, abrirá mis oídos, alineará mi boca, alineará mi entendimiento, interpretaré de una forma correcta, conoceré tiempos. Todo lo que hace hacer su voluntad. También habrán algunas incomprensiones de gente que no logra entender lo que usted hace y quiere que yo haga. Vamos, ahí donde está, en su casa, dígale, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. No quiero hacer lo que hago. Tal vez a través de la palabra me doy cuenta que estaba haciendo los deseos del diablo, generando pleitos, dolor, siendo tropiezo para otros, soltando lo que no tengo que soltar. Una persona que opera en el Espíritu de Cristo no suelta lo que tiene que hacer por comodidad, por gusto, por deseo, por placer, por cansancio, sino que hace lo que tiene que hacer a pesar del cansancio, a pesar de la adversidad, a pesar del problema. Vamos, reciba eso, reciba eso, reciba eso, reciba eso. A pesar de lo que estás sintiendo en este momento, vamos, amada iglesia, a pesar de lo que estás sintiendo, hacer la voluntad de Dios. Muchas veces cuando mi Señor estuvo en la cruz, no fue fácil estar clavado, estar desnudo delante de otros, pero estaba haciendo lo que el Padre había determinado, pagando el precio de mi pecado. Vamos, recíbalo en el nombre poderoso de Jesús. Recíbalo. Habrán incomprensiones, habrá dificultad, claro que sí, pero todo el cielo estará a favor de aquellos que deseen con todo su corazón hacer la voluntad. Y el Padre mismo dice, yo te ayudo. Si quieres hacer lo mío, yo te ayudo. Si quieres agradarme, yo te ayudo. El Espíritu Santo nos ayudará a hacer la voluntad del Padre. Vamos, recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo, recíbalo. En hermosa presencia del Espíritu Santo en este lugar. Espero que usted también lo esté sintiendo allá. Que el Espíritu de Dios, que traspasa tiempo, materia y espacio, pueda tocar ahora mismo tu vida, traerte entendimiento, poner el deseo en tu corazón de hacer lo que el Padre espera que hagamos.
Vamos, levante sus manos, dígale: Señor, te amo, Dios. Jesús, Jesús, Jesús.